La teoría económica es clara. Para que una nación prospere, lo viejo y obsoleto debe morir. Para dar paso a lo nuevo y productivo. Es lo que Schumpeter llamó destrucción creativa. Pero, ¿qué sucede cuando este mecanismo biológico del mercado deja de funcionar? ¿Qué pasa cuando la ineficiencia se rehúsa a desaparecer? En este video analizaremos cómo la economía peruana, bajo la lupa de Philip Aghion, muestra una tesis alarmante. En el Perú, la destrucción creativa no está generando crecimiento, sino mera supervivencia. Cuando hablamos de destrucción creativa, no estamos celebrando que cierren empresas o que la gente pierda trabajo. Schumpeter la define como ese proceso en el que las innovaciones nuevas reemplazan a las viejas. Pero en un país como el Perú, donde el 76% de trabajadores está en informalidad, ese proceso se atasca. Hay mucha destrucción, pero poca creatividad productiva detrás. Según el BCRP, el PBI cayó en menos 0,4% en 2023, después de varios años de desaceleración. Y ese plan muestra que entre el 2020 y 2023 la productividad de los factores llegó a aportar de forma negativa al crecimiento. Esto es justo lo contrario de lo que esperaríamos en un país donde la destrucción creativa funciona bien. Aquí las empresas no están empujando la frontera tecnológica, están sobreviviendo como pueden en un entorno de baja productividad. De acuerdo con datos recientes del Índice Global de Innovación, las empresas peruanas destinan alrededor del 0,04% del PBI a innovación y desarrollo, mientras que economías similares de la región duplican o triplican ese porcentaje. Es decir, el sector privado corre la carrera tecnológica con los zapatos amarrados, y el Estado tampoco compensa mucho. El gasto total en innovación y desarrollo en el país sigue por debajo del 0,2% del PBI, muy lejos de las economías que apuestan en serio por la destrucción creativa. Una recomendación concreta es que si el MEF creara un crédito tributario para innovación y desarrollo de pymes formales equivalentes al 0,05% del PBI de 2023, estaríamos hablando de unos 280 millones de soles. Es el menos del 1% de lo que ya gastamos en educación, pero podría financiar miles de proyectos innovadores vinculados a trabajadores que hoy están en informalidad. Esto es destrucción creativa con colchón. Permites que entren empresas nuevas, pero acompañas la transición con capacitación y protección social, en lugar de dejar que la competencia se traduzca solo en más precariedad. En resumen, la destrucción creativa no es una ley automática de la historia, es un proceso que si no se sostiene con instituciones como Indecopi, INEI, BCR y el propio MEF, termina siendo una destrucción que expulsa a trabajadores al sector informal sin crear suficientes empleos productivos. En el siguiente bloque, Nicole va a mostrar justamente cómo esta informalidad masiva se convierte en una barrera. La informalidad laboral en el Perú no es solo un problema estructural, es el cemento mojado que impide el avance del país. Según la encuesta nacional de hogares realizada por el INEI en el periodo de 2008-2023, se observa que el promedio de la informalidad laboral en el país asciende a 75%, lo cual muestra que 3 de cada 4 trabajadores peruanos se desempeñan bajo actividades informales. Asimismo, en este periodo de 15 años, la informalidad laboral tan solo se redujo en 6,4 puntos porcentuales, prácticamente un estancamiento. Año tras año, millones de peruanos permanecen atrapados en las consecuencias de la informalidad, sin gozar de derechos laborales básicos, sin seguridad social, sin protección ante abusos y con limitaciones en el desarrollo de sus capacidades. Todo esto también significa un golpe para la economía nacional. ¿Por qué? Porque merma la productividad agregada, reduce la recaudación fiscal, distorsiona la competencia empresarial y vuelve al país más vulnerable frente a shocks externos. Así, la alta informalidad en el Perú obstaculiza el proceso fundamental del desarrollo económico mediante la destrucción creativa. Muchas empresas informales que deberían desaparecer no lo hacen, porque sobreviven gracias a costos laborales, administrativos y tributarios nulos o bajos. Operan con tecnologías obsoletas, reduciendo la presión competitiva para innovar. Y, con 3 de cada 4 trabajadores en la informalidad, gran parte del talento del país permanece en actividades de muy baja productividad. Voy a comentar un tema sobre el impacto de la informalidad en la destrucción creativa, ¿no? En este caso tenemos una relación bidireccional entre informalidad y destrucción creativa. Primero porque la informalidad es un obstáculo para la destrucción creativa en el Perú. ¿Y por qué? Básicamente sucede porque en el Perú predomina el trabajo informal. Las innovaciones disruptivas no logran integrarse de forma efectiva. En este caso, las empresas informales no tienen acceso a recursos o herramientas del sector formal. Están básicamente rezagadas. Son incapaces de seguir el ritmo de la innovación. Pero eso también puede ser un arma de doble filo, ¿no? Puede darse el caso donde la informalidad también puede ser un punto de partida para la destrucción creativa. Muchos emprendedores informales arrancan con ideas innovadoras siempre que existan condiciones, o sea, necesidades, o el mismo mercado los obligue. En su libro, El poder de la destrucción creativa, Philip Aghion menciona un concepto llamado flexiseguridad. ¿Y qué es esto? Es una forma de combatir el desempleo friccional y consiste en un acompañamiento de una red de protección social, ¿no? Capacitación constante en el capital humano, subsidios al desempleo. De esta forma, los individuos pueden transitar con seguridad entre empleos. Así, si en un país se adopta un modelo similar a la flexiseguridad, la llegada de la destrucción creativa al Perú paliaría los efectos del desempleo en el corto plazo. Bien, ahora, acá muestro algunos indicadores donde, por ejemplo, el rostro de los emprendedores peruanos antes y durante la pandemia ha cambiado. Mientras que antes de la pandemia eran los hombres adultos los que iniciaban emprendimientos, durante la pandemia las mujeres, los jóvenes y personas de bajos recursos han apostado por esta aventura. La mayor parte de emprendimientos fueron motivados por la necesidad. Las mujeres mayores de 35 años y del nivel socioeconómico D y E tuvieron mayor necesidad de recurrir a esta alternativa de fuentes de ingresos, ¿no? Y este es un ejemplo emblemático. Gracias. Informalidad y destrucción creativa en Gamarra. La informalidad no es solo vendedores ambulantes, es más que nada un problema sistémico. Actualmente en Gamarra se concentra más del 86% de negocios informales. Esta realidad genera una competencia desleal, impactando así negativamente en las ganancias de los negocios formales.
Esto genera que no se puedan invertir en nuevas tecnologías, ni en diseño de vanguardia o en mejorar la calidad del producto. Los empresarios formales tienen que gastar recursos en competir con precios que no cubren los costos. Esto hace un stop a la reinversión y modernización. Una consecuencia es el estancamiento del mercado, menos innovación y no habría un crecimiento sostenible. Ahora, Perú, en comparación a Chile, en el camino a la destrucción creativa. Mientras que el Perú tiene una informalidad que afecta al 72% o 75%, Chile tiene una informalidad del 27%. Chile no solo se ha enfocado en reprimir la informalidad, sino en construir un sólido ecosistema de innovación formal. Instituciones como Corfo se encargan de ofrecer un acceso a financiamientos y capacitaciones, además que impulsan agresivamente la ley de investigación y desarrollo, para así poder tener una digitalización de las pymes. Eso genera una disminución de la informalidad y, en conclusión, las autoridades deberían dejar de no solo fiscalizar, sino también implementar incentivos de inversión en IT y garantizar el acceso a créditos formales. Gracias. Siguiendo con las propuestas para superar la barrera de la informalidad limita la extracción creativa y el crecimiento económico, creando un entorno que obstaculiza la innovación y la competitividad. La falta de incentivos para emprendedores y la protección insuficiente de los derechos de propiedad intelectual frenan la innovación. La primera medida es el fortalecimiento del sistema educativo y la capacitación de la fuerza de trabajo. Es fundamental fortalecer la educación y la capacitación continua. El enfoque debe ser en proporción a las habilidades que respondan a las necesidades del mercado actual, especialmente en áreas de tecnología y de innovación. Esto permitirá contar con una fuerza de trabajo calificada y que se adapte a los cambios disruptivos. El fortalecimiento de la educación técnica y profesional es clave para que los trabajadores puedan acceder a empleos formales y desarrollarse en un entorno de innovación. Según el estudio de Sheila Bautista, la informalidad disminuye significativamente a medida que aumenta el nivel educativo, lo que subraya la importancia de invertir en educación formal y técnica para fomentar la formalización del empleo. La segunda medida son los incentivos fiscales a las pequeñas empresas. El gobierno debe ofrecer incentivos fiscales para reducir la carga impositiva y promover la transición hacia la formalidad, lo que facilitará el acceso a créditos, servicios de salud y seguridad social, dándoles mayor estabilidad, lo que fortalecería su competitividad y las impulsaría hacia un crecimiento sostenible e innovador. Estudios en América Latina, como el caso de Brasil, muestran que eliminar los costos de registro puede reducir la informalidad, lo que demuestra que políticas de incentivos fiscales eficaces pueden impulsar la formalización y fomentar la innovación. Finalmente, la tercera medida es el fortalecimiento de la propiedad intelectual. Es crucial garantizar un sistema robusto de patentes y derechos de autor, lo que impulsa la innovación. En ese sentido, un estudio en Colombia concluye que las empresas con derechos de propiedad intelectual tienen mayor probabilidad de innovar. Esto resalta cómo la protección de la propiedad intelectual impulsa la innovación. Hemos explorado la profunda barrera que la informalidad laboral masiva impone a uno de los motores más poderosos del progreso económico, la destrucción creativa. Un 76% de informalidad no es solo un número, sino que es un freno a la innovación, una limitación de la competencia y, fundamentalmente, una traba al crecimiento de nuestro país. Como bien señala el autor, el poder de la destrucción creativa reside sobre todo en su formidable capacidad de generar el crecimiento. El reto, entonces, no es detener la innovación, sino crear el entorno adecuado para que ésta genere un crecimiento que sea inclusivo. Es por ello que necesitamos un marco regulatorio que proteja a los trabajadores y que al mismo tiempo incentive a las empresas formales a innovar sin miedo a la competencia desleal. La solución pasa por la regulación inteligente, la capacitación y la formalización gradual de nuestra economía. La destrucción creativa es inevitable y necesaria. Nuestro rol es asegurar que la innovación no deje a nadie atrás. Es hora de convertir un 76% de informalidad en una oportunidad a la reforma y el desarrollo. Por un futuro más próspero, nuestro mensaje es claro: innovación regulada, prosperidad compartida. Y eso sería todo. Muchas gracias. Adolfo Hinojosa, que nos va a responder algunas preguntas sobre nuestro tema. La pregunta número 1 es... Claro, la informalidad ralentiza todo, porque son empresas que no son ser informales, no tienen ninguna capacidad de mejorar su productividad, por lo tanto de innovar tecnológicamente, de aumentar su productividad no solamente de la mano de obra, sino del capital. Por lo tanto, la informalidad es una rémora para el desarrollo económico y el concepto que preconiza Schumpeter. Ok, la segunda pregunta es... Pero claro, en la misma línea de la pregunta anterior, las empresas informales no innovan para nada. Al mantenerse al margen de toda actividad regular de pago de impuestos, solamente son empresas de supervivencia. Y una empresa de supervivencia no puede tener la capacidad de mejorar su capacidad de producción. Ok, la tercera pregunta es... Deben de serlo. La obligación de toda empresa, pequeña, microempresa informal, tiene que salir de la informalidad si quiere mejorar sus niveles de producción, de ventas y por extensión de la calidad de la producción. Porque por definición los productos de las empresas informales son de mala calidad. Y en tanto que tengamos productos de mala calidad no vamos a mejorar nuestras ventas y por lo tanto nuestros ingresos, las utilidades de los empresarios informales y por lo tanto los sueldos
muy bajos de los trabajadores informales también. De alguna manera están buscando no cumplir con la ley, porque informalidad es no cumplir con la ley, y eso no se debe de permitir.